Nuestro cuerpo está constituido por distintos niveles que conforman muchas capas, que funcionan en una interacción y en un intercambio permanente para poder lograr que funcione en equilibrio, en una homeostasis perfecta, todo el sistema físico, químico, anatómico de nuestro cuerpo. O sea que a nivel subatómico se va conformando el átomo que se multiplica en grupos especializados de moléculas que forman glándulas y a su vez tejidos de células que se van distribuyendo tareas para conformar distintos órganos vitales y aparatos osteoarticulares, fibras, nervios, musculatura, tendones, con un torrente sanguíneo que va distribuyendo oxígeno y minerales y nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo en una bioquímica ingeniería perfecta. Bien, entonces existe una tríada donde hay una psique, una mente abstracta que se desplaza por circuitos, podríamos decir circuitos cerebrales, formas de pensamientos que tienen una función de memoria y que producen una química específica emocional. No olvidemos, las emociones son energía en movimiento con un pensamiento automático adentro que van impulsando una determinada conducta natural para que cada individuo se mueva en el contexto que es este medio ambiente que nos permite expresarnos con nuestra vida, ¿no? Bien, el cuerpo es un gran procesador. Nosotros respiramos oxígeno y al exhalar eliminamos un ácido, podemos decir desechos tóxicos, dióxido de carbono. Lo que ingerimos también es procesado por el hígado y el hígado procesa y elimina a su vez ácido. Los riñones procesan líquidos, eliminan toxinas y ácidos también que provienen de distintas partes del cuerpo, ¿sí? Incluso nosotros, cuando observamos nuestra realidad personal, de alguna manera estamos procesando también información a través de diferentes filtros que tenemos, podríamos decir, y tenemos también una interpretación de lo que estamos observando. Entonces, existen circuitos neuronales cerebrales que tienen algo que se llama memoria y que los seres humanos tenemos varios tipos de memorias, van a funcionar como filtros. Algunas veces se llaman memorias evocativas, que son esas memorias que para hacer una distinción las usamos y miramos hacia nuestro pasado, vamos a poder encontrar diferentes situaciones que tienen un dónde y un cuándo en mi línea de tiempo de vida, ¿sí? Son como memorias ancladas y tienen un dónde y un cuándo se llevaron a cabo de manera impresa, grabada. Es decir, recuerdo perfectamente dónde sucedió esto y cuándo y con quiénes sucedió tal o cual cosa. Entonces esas memorias que tienen un dónde y un cuándo tienen una función. Y podemos ver también que hay otros tipos de memorias que son más funcionales. Por ejemplo, saber que Portugal es un país, ¿sí? Pero ¿sabes exactamente dónde, cuándo aprendiste que Portugal es un país? ¿Con quién? Es muy difícil contar con ese recuerdo del instante en que lo aprendí, ¿sí? Se supone que en la escuela, pero eso es solo algo que tomo por deducción en un rango muy general. Pero el momento exacto, como día, hora, la fecha, qué llevaba puesto, con quién estaba, hasta lo que sentí, no lo tenemos registrado en forma consciente ni permanente, ni podemos apelar a ese recuerdo en forma inmediata. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia con esas memorias que tienen un dónde y un cuándo, donde todos nuestros receptores sensoriales estaban atentos, grabando ese instante, ese momento. O sea que nuestro tacto, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, todo estaba atento, guardando
todos esos inputs de información relevante que ingresaban y que tienen un dónde y un cuándo. Esas memorias cumplen una función. Me gusta decir también que muestran dónde se quedó anclado el cerebro en una determinada percepción. Entonces, la percepción de esa situación que se quedó anclada en esa memoria, el ser humano la puede percibir muchas veces como wow, qué bueno, o percibirla de diferentes formas, sentirlas de diferentes formas, depende de cómo las haya vivido y experimentado. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas circunstancias esas situaciones, esa memoria, eso que quedó anclado de alguna manera, necesita ser actualizado, porque cuando al ser humano se le van presentando distintas situaciones, puede percibirlas como desafiantes, conflictivas, acuciantes o hasta incluso dramáticas. Todo parece indicar que las observa de esa manera porque tiene una percepción parcial, acotada sobre lo que está observando. Si no, no le produciría carga emotiva ni tampoco reacción alguna. Y eso gracias a reconocer que existe esa carga emotiva que emerge, que la podemos reconceptualizar ante los desafíos, conflictos, problemas que se nos susciten. Sobre todo en las primeras infancia más temprana. Podemos verlos desde otra mirada, en el presente, como una oportunidad para expandir la percepción sobre eso que titulé, rotulé como recuerdos buenos, malos, menos buenos. Le ponemos etiquetas inconscientes mentales, pero que están ahí, cumplen la función y nos van a servir para descubrir y desmantelar aquello que no podemos ver y que nos opera. Bien, entonces a los recuerdos muchas veces los podemos percibir como una situación peligrosa, riesgosa, traumática o dolorosa, pero por detrás ese miedo que se presenta, un miedo siempre que suele estar sostenido por suposiciones nuestras. Esto es muy clave porque hablando de esta función del cuerpo humano podemos decir que el cuerpo es un cumplidor de tareas. El cuerpo humano completa tareas, cumple programas biológicos específicos, ¿sí? Tiene su propia mente, su propia lógica, tiene funciones fundamentales que cumplir, son tareas programadas que funcionan para cumplirse de principio a fin. Pero cuando el ser humano no conoce cómo gestionar esas memorias que están ancladas y ya obsoletas, empieza a tener señales a través del cuerpo. Señales sutiles al principio que nos ponen en alerta que algo no anda muy bien. Nos advierten que cosas que si no nos tomamos el tiempo de revisarlas, pueden desembocar en enfermedades de todo tipo. Entonces, estos recuerdos son más concretos porque los tenemos ahí guardados en la memoria celular, pero son mucho más útiles que revisar una parte física de nuestro cuerpo más visible y más palpable. Bien, porque como que nadie nos enseñó cómo gestionar estas situaciones que percibimos como desafiantes, conflictivas, angustiantes, y empezamos a quedar como en bucles cerrados, repetitivos, pensando siempre de la misma manera, actuando siempre de la misma manera. Y no hay nada más aburrido que estar pensando siempre de la misma manera acerca de algo ad eternum, ¿sí? Entonces podemos ver que la función del cuerpo humano, una de las tantas, tiene varias funciones, pero una función es cumplir estas tareas, programas biológicos específicos para no perder la homeostasis del sistema del organismo y sucumbir. Son las que se codifican y se decodifican permanentemente, lo sepamos esto o no, ¿sí? Pero nada de lo que sucede es casualidad. Entonces, el cuerpo de alguna manera cumple estas funciones para preservar la continuidad de la especie, mantenernos con vida. Cumple programas que vienen a mostrarnos algo.
Estos programas responden a patrones inconscientes de nuestra psique que entran en desajuste con los programas naturales de nuestra biología. Entonces, terminan colapsando, enfrentadas por querer cumplir leyes distintas, porque hablan distintos idiomas. Entonces, que nosotros tengamos conceptos obsoletos sobre diversos temas, como la vida, sobre la salud, sobre el trabajo, sobre la familia, la economía, etc. Esas interpretaciones que tenemos de la realidad tienen fecha de caducidad, porque dejamos de actualizarnos al día de hoy, donde esos pensamientos ya no nos sirven para esta época. En el momento presente, quedan ancladas en memorias ya obsoletas y sin revisar, como cuando no limpiamos la biblioteca tapada de polvo. Entonces, o asumo los programas que me operan por defecto con sus tareas pendientes, o me van a operar a mí toda la vida las tareas y programas de otros que tomé prestado en el pasado, sin escudriñar verdaderamente el significado real que representa para mí hoy en mi día a día. Este trabajo interior nos va a obligar a cambiar, a corrernos del lugar en el que estábamos y a utilizar esa capacidad que tenemos innata de razonar, de reflexionar por uno mismo a medida que voy madurando y avanzando como ser humano, evolucionando. De eso se trata. La persona que está con un pensamiento recurrente, haciéndose una pregunta constantemente, va a poder observar que esa persona, cuando está con ese pensamiento, siente miedo de hacer un movimiento o expresar algo con alguien. Ese miedo, lejos de lo que alguna vez dijeron, es una brújula para el ser humano, es un instrumento. El miedo te dice hacia dónde ir. Entonces hay que aprenderlo a atravesar, sintiéndolo desde lo más profundo. Porque afuera las cosas son como son, no ha cambiado nada. Pero adentro, ¿qué pasa internamente? Adentro mío. Y ahí ese es el cambio que te va a habilitar para que emerja algo distinto, una forma diferente de afrontarlo, a eso que te da miedo en el afuera. Y es interesantísimo porque cuando el ser humano expresa algo diferente de lo que siente visceralmente, una cosa es lo que siento visceralmente y otra cosa es tu pensamiento, tus opiniones, tus interpretaciones. No se olviden que, como pienso, miento. Solemos usar mucho la mente para mentirnos, sabotearnos. Esos circuitos cerebrales que te sacan de la realidad de lo que está existiendo en el presente. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se refleja lo que yo imagino, lo que tengo en mi fantasía, en el instante presente. Una caravana de argumentos asociados para darle valor a ese pensamiento, a esa creencia de la que me aferro, en detrimento de la realidad objetiva que está aconteciendo ante nuestros ojos. Esa es la gran trampa mental que nos ponemos en un abrir y cerrar de ojos al no tener ni idea cómo funcionaba todo esto en cada ser humano. Entonces, la forma de distinguirlo es esa. Por supuesto, esto es como una gimnasia mental, es como un ejercicio, también en colaboración con nuestro cuerpo y nuestras emociones vamos a poder aprender a entrenarlo, a reconocerlo, a dominarlo cada vez y cada día más y mejor.